Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Entonces, la invitación primera, hoy vamos a estudiar un poquitico de hermenéutica, correcta interpretación de las Escrituras, porque la correcta interpretación de las Escrituras comienza con una buena lectura de las Escrituras. Cuando tú abres tu Biblia, mi amada, la pregunta que tienes que saber y que tiene que surgir es, ¿y qué me dijo Dios a mí? Es lo primero que tienes que pensar. No puedes jamás leer un versículo, no puedes jamás leer un capítulo, y la estructura de la escritura normalmente no es por capítulos, es por periplos, se llaman, que son las partes corticas de la Biblia. Y estas partes corticas, fíjate, y tenemos una claridad. Yo los numeritos los tengo para la memoria nomás, pero no los tengo para el aprendizaje, porque mira que lo que nos está pidiendo Dios es en el capítulo 4, pero no comienza en el versículo 1. Entonces, el periplo de lo que es ir allí a ser mujeres que tienen la ley de clemencia en su boca va del verso 2 al verso 6. Entonces son 5 versículos que nos separan del verso 1, porque lo que quiere hacer el Señor es darnos una escalera. Estas escaleras yo las denomino escaleras de la virtud. El cómo llegamos a la cima de una escalera. La cima de esta escalera se llama la ley de clemencia. La ley de clemencia. La ley de clemencia. Para quienes no lo saben, es una palabra que está en Proverbios 31. Amén. ¿Lo recuerdas, mi amada? Ya lo estudiamos, pero por amor a mis hermanas que están hoy aquí, Proverbios 31, 26 dice: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en sus labios. Entonces, la ley de clemencia es cuando de manera natural y espontánea me sale la respuesta correcta. De manera natural y espontánea me sale natural, porque esa soy yo, esa es mi naturaleza. Contestar correctamente, hablar correctamente está en mí, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esa es la ley de clemencia. Así que vas a tener que ponerla en tu cuaderno de estudio. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Estamos aprendiendo cómo se llega a la ley de clemencia. Y Colosenses 4, versículo 2 al 6 dice, ¿cuál es la cima de la ley de clemencia? Y el verso 6 dice, la cima de la ley de clemencia es hablar siempre con gracia y que nuestras palabras estén sazonadas con sal. Wow. Yo le digo, Señor, tú llegas la cima muy arriba. Tú llevas la cima muy arriba, porque dijera, no, ella le habla siempre con gracia a su marido, a sus hijos, pero la universalidad que nos protege y que nos propone el apóstol Pablo aquí es siempre. Quisiera que la palabra siempre no estuviera ahí. Quisiera que no, pero es que si esa señora te contestó mal, no le hables con gracia. Es que si tu esposo te gritó, no le hables con gracia. Es que si tus hijos están de respondones, no les hables con gracia. Pero el apóstol Pablo se le ocurrió poner la palabra siempre. Y dice, tu esposo está ahí de displicente, pero tú le hablas con gracia. Ay, por Dios, es que el Señor es Dios mío. Entonces, una escalera es el camino por el cual llegamos. Y en el primer escalón todas somos displicentes. Y en el segundo escalón todavía somos esas mujeres respondonas. Yo le digo, la repostería es linda solo en la cocina, solo en las tortas. Pero ¿qué es lo que hace el repostero? Que no escucha lo que le están hablando. Él está pensando cómo responder para decir algo displicente. Nosotros decimos hoy, para cubrir todo, le hemos puesto nombre bonito a todo, ¿no? Entonces, no, es que no es prostituta, es trabajadora sexual. No es que no es ladrón, es cleptómano, como un imán, las cosas se le pegan a su mano. ¿Cierto? No, es que él no dice mentiras, es que es mitómano, es que está por encima de él. No es cierto. No es cierto. Entonces nosotros no decimos, es que él es grosero.
No, es que él es repostero, pero la repostería es buena solamente en la cocina, en nada más. Y la repostería es un arte diabólico. Por eso la Biblia dice, ante el astuto, tú sagaz. Tú tienes que ser prudente, como lo es la serpiente, dice el Señor. ¿Te imaginas? Es decir, que la serpiente se para y mira a quién va a atacar. Y manso como las palomas. ¿Por qué el Señor diría que tú tienes que ser paloma con serpiente? ¿Por qué no diría solo paloma? ¿Cierto? Porque esa prudencia de la que habla es la capacidad de esperar para responder, es la capacidad de callar antes de responder, es esa capacidad que le hemos dicho nosotros a todo el mundo, pero no aplicamos nosotros mismos, es piense para hablar, ¿cierto? ¿Tú no le has dicho eso a alguien? ¿Jamás le has dicho a tu hijo, piense para hablar, piense antes de responder, ¿cierto? Piense antes de responder. Estaba un señor muy especial en las finanzas haciéndole entrevista a otro y era su jefe y se supone que él sabe más y le decía su subalterno, pero piensa para hablar. Entonces le contesta al otro, espérame, me hago el que pienso. Y es lo que pasa, que nos hacemos el que pensamos, pero no pensamos. Y cuando hablamos sin pensar, ¿cuándo te has metido en un problema por hablar sin pensar? Ay, dígamelo a mí, esta boca mía. Es una cosa muy fuerte. Porque hablamos sin pensar. Entonces, ¿cuál es la propuesta que nos hace el Señor? Mire, una absoluta solución, una absoluta oración, dice el verso 2, persevere en oración. ¿Y sabe qué pasa? Que no somos tan perseverantes en la oración. ¿Sabe qué dice? Déjeme traducírselo coloquialmente al estilo colombiano. ¿Usted quiere soltar su lengua despoticadamente? Hágalo en oración. ¿Usted quiere hablar y hablar y hablar y hablar y no callar? Hágalo en oración. No hay ningún otro lugar donde usted pueda soltar su lengua sino en oración. Qué sabio el apóstol Pablo. Me encanta ese señor. Dios lo bendiga por dejarnos este consejo tan hermoso. Déjeme se lo digo en PDT. Si tiene la Biblia verde por allí, dice así: dedíquese a la oración, estén listos, lea esto, PDT, estén listos para enfrentar cualquier situación en oración. Esto es increíble, maravilloso como lo dice PDT. En pantalla también PDT, por favor, para que los hermanos que están en su casa y hermanas sepan. Dice, ¿quiere enfrentar los problemas? ¿Quiere dar una verdadera batalla? Enfrente toda situación en oración. Cuando vea al pastor que tradujo PDT, voy a darle un abrazo, porque es una maravilla de consejo. ¿Quiere dar la batalla verdadera? ¿Quiere dar la solución a todos sus problemas? Enfrente esa situación con su hijo, esa situación económica, esa situación con su papá en oración. ¿Quiere despotricar, soltar su lengua y no parar? Hágalo en oración. Hágalo en oración. Y la traducción de PDT dice, dedíquese a la oración. NBI dice, dedíquese a la oración perseverando en ella con agradecimiento. Me encanta, la Biblia hebrea dice, perseveren en oración, velando en ella con acción de gracias, muy Reina Valera 60. NTV dice, dedíquese a la oración con una mente alerta y con un espíritu agradecido. Me encanta porque complementemos esto. Es la forma como estudio la palabra. Por eso te conté, amada esposa, amada mujer de la red de mujeres, que no vas a salir de acá solo siendo una poderosa guerrera, sino sabiendo hacer la guerra como corresponde, con la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que dice NTV? Mire, tenga una mente alerta a la hora de orar. Sepa cómo va a orar. La guerra no se hace que te sacan una pistola y tú sacas un cuchillo, pues te matan. No se puede, tienes que tener las armas correctas, y el arma correcta en la oración es una mente alerta y un espíritu despierto. Necesitas una mente alerta y un espíritu despierto. Conozco a mi Señor. Por eso cuando yo me paro acá le digo, Dios siempre me oye, siempre, porque oramos. Y sí, muchas veces su respuesta ha sido no.
Y a veces te molestas cuando la respuesta del Señor es no, pero también muchas veces su respuesta ha sido, espérate, todavía no, pero sí. Y a veces su respuesta ha sido un inmediato sí, porque el Señor no evalúa nuestra oración, sino nuestras motivaciones e intenciones. Una mente alerta, una mente alerta. Y también hay oraciones que es un espérate porque no tiene que ver exclusivamente con nosotros. El niño lunático tenía unas cosas en su vida que solamente Jesús podía actuar en ellas. Tenía Dios que trabajar en su papá, en la incredulidad de su papá. Entonces hay personas en la drogadicción y en el alcohol que Dios tiene que trabajar en ese papá, que Dios tiene que trabajar en esa mamá. Y el Señor ahí sí va a trabajar en ese joven. Entonces, si se trata de mí y es mi hijo, pues yo, Señor, trabaja también en mí. Porque se trata de un rompimiento. Pero me gusta mucho porque la Biblia dice algo muy bello en Reina Valera, en el verso 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. O sea, mi amada, es bello, ¿cierto? Si la Biblia es tuya, coloca una raya sobre al mismo tiempo por nosotros. Este texto me gusta porque mira la primera línea de la escalera, dice, dedíquese a la oración y enfrente toda situación en oración. Ese es el paso 1. Pero el paso 2 no es, mientras usted ora por su esposo y por sus hijos, descuídese usted. No, ore por usted también. Al mismo tiempo que está orando por su cónyuge, ore por nosotros. Ahora, hoy llevamos este texto a nuestra oración, pero también es un texto, pastores, evangelístico, donde el Señor dice, por favor, ore que se nos abra puerta para predicar el evangelio. Entonces, cuando yo soy pastor y voy a esta palabra, sí, al mismo tiempo oro por mí, por mi vida personal, pero también tengo que orar que Dios me abra puertas para predicar la palabra. Amén. No puedo perder nada de lo que Dios me está entregando, ¿cierto? No sé si has matado una vaquita. Lo que usted comió ayer en la fiesta de la iglesia es una vaquita que el pastor mató él mismo. ¿Y qué se trata de hacer cuando se mata una vaquita? ¿Cierto? Y estaba re bueno, ¿cierto? Eso estaba re bueno, ¿cierto? Pero, ¿qué se trata de hacer cuando se mata una vaquita? Que no se desaproveche nada, ¿cierto? Entonces uno con el cuero hace un tapete, ¿cierto? Con las grosuras, que yo ahora entiendo por qué al Señor le gustaban tanto las grosuras, es que eso huele maravilloso, ¿cierto? Pero nosotros, ¿qué hicimos? Con el mondongo, que en otras naciones no se lo comen, nos hicimos una sopa, ¿cierto? Y con el huesito seguimos haciendo caldos, porque se trata de que no desaprovechemos nada, nada en absoluto, ¿cierto? Y mire que la Biblia dice que hagamos eso en oración, que no desaprovechemos nada en absoluto, pero que al mismo tiempo, dice el verso 3, oremos por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puertas para la palabra, para que el Señor nos abra puertas para que ese hijo, ese esposo, ese tío, ese primo, ese familiar escuche la palabra si nosotros somos su instrumento para esas vidas. Entonces, cuando pensamos en esto, dice, oren para que yo anuncie con claridad y para que Él me diga. Ese verso 4 a mí me toca muchísimo. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, el verso 3, para que me manifieste. Y ese verso 4 hace el tercer escalón de la ley de clemencia. Es el tercer escalón de la ley de clemencia, porque mira, el primer escalón dice maravillosamente, dedíquese a la oración. Y si tiene una situación, hágalo en oración. El segundo escalón dice, mientras esté orando, ore también por usted. Porque imagínate solo interceder y que el enemigo te ataque a ti. Cuidado. Pero el tercero, y es el corazón de la ley de la clemencia, guárdalo en tu vida, que Dios me manifieste cómo debo hablar. ¿Cómo voy a saber hablar? Dios me va a enseñar a hablar. Y estamos a la tarea. No nos vamos a morir sin saber hablar. Nosotros tenemos circunstancias. Y en nuestro mismo hogar, a veces tenemos circunstancias. En nuestro mismo hogar, a veces, cuando es tu hijo el que dice algo displecente, a ti te molesta mucho. Pero cuando tú eres el que le dice algo displecente, también molesta mucho. Y lo digo con gran pena, pero nuestra generación anterior, especialmente nuestra mamá, era como experta en decir cosas inapropiadas.
Y ¿a usted no le pasó que su papá se pusiera re bravo por algo inapropiado que dijo su mami? A mí me pasó muchísimo. Y yo siempre estaba con mi mamá con el codo listo. De hecho, me pasa todavía, porque hay cositas que se salen. Por ejemplo, mi hermana mayor, ella cuando algo no le gusta de comer empieza, estoy llenísima. No, en verdad, es que estoy muy llena, es que no sé qué. Yo me lo llevo, ¿cierto? Y su hijo es un gran maestro del bien, porque su hijo siempre está diciendo almorcito rico, caldito rico, pollito rico, menudencias ricas, todo le parece maravilloso. Yo le digo, aprende de tu bebé. Pero mi mami no tiene esos filtros. Entonces mi mamá llega, uy, esta sopa está horrible. Todos la miran. Y yo, mami, mi hermana te la preparó con amor. No te la tomes, pero no opines. Y es difícil porque el esposo de mis hermanas hace. Me soporté que la invitaran, la dejo entrar y viene a decir que mi sopa está horrible, que yo compré. Quisiera sacarlo. Eso pasa con esa generación. De pronto nosotros decimos, uy, la sopa, pero nosotras no decimos está horrible, ¿cierto? Porque vimos a nuestra madre hacer eso siempre. Entonces, ¿qué nos pide el Señor hoy? ¿Qué nos pide el Señor hoy? Que manifestemos en Él lo que debemos hablar. Porque mira, a mi mami le pasa que por hablar arreglando, siempre termina desarreglándola más. Siempre, a mi mami, especialmente con los yernos. Y entonces ya mi mami dice, esta sopa, ay, pero usted sabía que yo venía ahí para que hizo sopas y usted sabe que a mí, ¿por qué no hizo esto? Y el esposo de uno mira como, me están dando órdenes en mi propia casa y en mi propio mercado. ¿Cierto? Es una cosa muy fuerte. Es una cosa muy fuerte y no hay displicencia. De verdad que la ley del amor está en su boca, pero es esa generación. Nosotros no vamos a decirle a nadie que nos tiene que dar de almuerzo. Y puede que a nosotros no nos guste y no lo vamos a comer y le vamos a decir, no, estaba muy rico. Mi esposo va más lejos. Una hermana lindísima, nos dio unas albóndigas, dice mi esposo, con peluca. Unas albóndigas que tenían más pelitos que yo. De verdad. Y yo estaba, de verdad, hago de tripas corazón, sacando pelito por pelito. Pero mi esposo no. Entonces, como él pertenece a mi generación, que no va a decir, hermana, ¿usted le puso la peluca a la carne? No, él dice algo más fuerte. Él dice, ay, hermana, mi esposa ama las albóndigas. Ella se las va a comer. ¿Te imaginas? Y yo ahí. Señor Dios mío, es una cosa. Y mi esposo, cuando está en tu casa y no se come algo que no le gusta, siempre te hace, no, amada, mi esposa ama el chocolatico. Es una cosa muy fuerte, pero nosotros no vamos a decir algo displicente, de verdad que no. Y yo he hecho el ejercicio de comer cosas que no comía por amor a las personas, Un día llegamos a una casa en el campo y un niño llevaba un tiempo de ayuno en campesinitos extremadamente religiosos, que la abuelita se la pasaba llore y llore que él no comía. Mi niño lleva 21 días sin comer, nos toca ser sabios, y especialmente con los ancianos. Imagínate en Navidad tú declaras ayuno con toda la familia en tu casa. No. Especialmente tus seres queridos que nunca han practicado el cristianismo llegan y los pensamientos y los comentarios van. Ay, mira, está aguantando hambre. Mira, y nosotros íbamos realmente de 21 días de ayuno y cerrando, en que uno no come difícil, especialmente cuando el ayuno es sin ni siquiera agua, que lo primero que tú le echas tiene que tener cuidado con el estómago. Y la señora nos sirvió un plato de papas así con mazorca. Nosotros, poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero imagínate nosotros decirle a esa anciana que como el hijo nosotros tampoco comíamos, o sea, de los mismos locos. No, nos tocó comérnoslo y clamar, eso fue en Cerinza, y clamar de Cerinza acá, guárdanos Padre, defiéndenos Padre, ayúdanos Padre, porque nos toca pedirle a Dios eso. ¿Qué es? Que el Señor nos manifieste lo que tenemos que hablar y cómo tenemos que. Entonces el corazón de la ley de clemencia es: dedíquese a orar a que el Señor le manifieste lo que usted debe hablar. Mire, si usted habla a su esposo con lo que usted le dijo el Señor que le hablara, esa palabra va a taladrar sus sentidos.
y él va a recibir esa palabra no de tu boca, sino con el Señor. Tal vez en el momento, y quien está acá casada no me deja mentir, tal vez la palabra más difícil de recibir del cónyuge es la nuestra. ¿Y en qué sentido? En cómo se lo decimos. Porque nosotras también sabemos que de todas formas la palabra que acepta finalmente es la nuestra. ¿Cierto? Parece algo extraño. ¿Cierto? Parece algo contradictorio, pero no. En el momento le molesta y precisamente tú, pero después lo procesa, le baja con agüita y dice en su corazón, pero mi esposa me dijo, pero ella tenía razón, pero ella sí me advirtió, ¿cierto? Todas hemos pasado por eso. Entonces, lo que vamos a usar es la ley de clemencia. Dice así en la Biblia hebrea, que Dios me dé a conocer cómo debo hablar. Dice PDT, oren para que yo pueda dar a conocer claramente esta verdad, utilizando bien el tiempo y la mejor manera para hablarla. Porque es que a veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y a veces no es cómo lo decimos, sino el lugar donde lo decimos, ¿cierto? Nosotros hacíamos en los colegios, y aquí lo hicimos muchas veces en el altar, una obra de teatro, en que la esposa, que era una niña que se llamaba Dianita, recuerdan, una chiquita hermosa que en sí ya era tierna, en sí ya era dulce, cogía al esposo y lo agarraba a picos y después le entregaba el recibo de la luz. Y 3 picos más y le daba el recibo del agua, y 3 picos más y le daba y lograba que ese esposo con todo amor cumpliera todas las cositas de la casa. Pues esa forma correcta nos la va a enseñar el Señor, amén. Es una forma correcta. ¿Para qué? Dice el Señor, para que ese mensaje sea aprovechado al máximo. Entonces, el verso 4 dice, para que lo manifieste cómo debo hablar. El verso 5 dice, anda sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andar en sabiduría. Y bueno, quiero decirle que la palabra sabiduría del Nuevo Testamento es un poco diferente a la del Antiguo Testamento. Por eso nuestras mujeres se llaman Abigailes, que es de buen entendimiento. Y buen entendimiento es para absolutamente todo. Negocios, trabajo, por eso la mujer virtuosa es eso, virtuosa en todo. Pero en el Nuevo Testamento la sabiduría habla de buen comportamiento. Por favor, abra Santiago para que lo pueda comprender. El concepto está en Santiago, es decir, unas hojitas adelante, después de Hebreos, sigue Santiago, y Santiago dice así, para que entendamos la sabiduría. Amén. Dice Santiago, versículo 13 del capítulo 3. Amén. Santiago dice esto: ¿quién es sabio? ¿Quién es entendido entre nosotras? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Voy a decirle algo que solo sabemos las mujeres, pero la Biblia dice que sabiduría es decir las cosas correctamente y con mansedumbre. Tremendo, ¿cierto? Por eso Jesús, que dijo en Mateo 11, 29 y 30, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que no me hago el manso. Algunos hombres dirán, tampoco me hago el menso, ¿cierto? Sino que en realidad hay mansedumbre. ¿Dónde vemos la mayor falta de sabiduría? En la falta de mansedumbre. Quien no puede bajar la cabeza, quien no puede hablarle a sus hijos bien, quien no puede hablarle a su esposo bien, quien no puede hablarle bien a las personas, falta de mansedumbre. Y tengo que decirle algo muy fuerte, mi amado, muy fuerte. Cuando comienzan a pasar los años en el Señor y nosotros no manifestamos mansedumbre, la enfermedad será la respuesta. Tengo cómo probárselo. Lo dice Job capítulo 33, si puedes leerlo en tu casa. De 3 o 4 maneras, dice, de 2 o 3 maneras habla Dios al hombre. En visión, en sueños y cuando se está despertando. Pero hay una 4ª manera en la que Dios le habla a sus hijos que pasaron los años y no escucharon el lecho de enfermedad. El Señor lo lleva a la cama
Y cuando el Señor habla de ese lecho de enfermedad, no está hablando de dolor de cabeza. No, está hablando de enfermedad tipo terminal para que postrado en una cama mirando al techo, una persona comprenda lo que no pudo comprender en años. No estoy haciendo doctrina de que la enfermedad es el resultado del pecado, no siempre. Job dice que en ese caso concreto, cuando Dios ya te habló en visión, cuando Dios ya te habló en sueños, cuando ya Dios te habló cuando despertaba, cuando las piedras te han gritado, cambia tu forma de hablar, y no lo haces. Entonces el Señor dice, te lo voy a enseñar yo mismo. Normalmente esa enfermedad de esa tiene sanidad. Inmediatamente entendemos, somos sanados. Y la única forma de que no seamos sanados es que no entendimos y seguimos haciendo lo mismo. Mi esposo es un hombre de comunicación extrema con Dios. Y la semana pasada vio a mujeres que estaban frente a él en una línea. Y papá les preguntó, él le preguntó a papá, ¿por qué están ahí? Y el Señor le dijo, porque estoy decidiendo qué hacer para que ella cambie de su forma de hablar. Yo lo primero que le dije fue, soy yo. Amor, yo estaba en las 10 mujeres que estaban frente a ti. Entonces me dijo, no. Pero sabía quiénes estaban allí. Entonces te lo voy a probar ahora por las escrituras, pero no te saco del tema. Pero antes de irme te lo voy a contar. Entonces, para que se manifieste cómo debemos hablar, necesitamos claridad y verdad. Y solamente será manifestado en los cielos. Pero mira lo segundo, o sea, la primera bomba que va a cambiar y nos va a dar esta forma especial de la ley de la clemencia es dedicarnos a la oración y que toda situación sea solucionada en oración. Pero la segunda, y no menos importante, es la parte B del verso 5 que dice, redimiendo el tiempo. Y no es menos importante. No dejemos que las personas piensen, y creo para mis amadas que me han acompañado en ayuno vital de este año todo el tiempo, que ha sido reiterativo Dios en este momento en decirnos, casi todas las reuniones, aprovechen bien el tiempo. Aprovechen bien el tiempo. Ha sido como un aprovechen bien el tiempo, por favor. Y dice, voy a leerlo, aprovechando al máximo las oportunidades, dice la Biblia hebrea. Que sus conversaciones sean aprovechando al máximo los tiempos. Y me gusta porque dice algo muy lindo, dice NBI, siempre luchando en oración por ustedes mismos y por los demás que sean plenamente convencidos. Eso es muy lindo, ¿cierto? Pero ¿qué es aprovechamiento del tiempo? Es conocer la oportunidad y aprovecharla. Eso es aprovechamiento del tiempo. Es no malgastar el tiempo. Creo que el celular nos ha dado mucho malgasto del tiempo. Necesitamos ayuda del cielo. Pero también quienes usan de tomar el tintico de 2 horas, de ver la serie de televisión de 10 horas, de quedarse hasta muy tarde viendo cosas. Muchas cosas son malgastar el tiempo. En este momento, y lo digo con gran respeto, ya no sabes qué de lo que está en internet es real. Dice John Wesley, dice Gigi Ávila, dice Bill Graham, y a cualquier momento de la predicación te salen con su domingo 7. Tú tienes que saber que eso no es. Entonces, si no tienes páginas oficiales, algunos de ellos tienen su página oficial. Realmente hay que tener mucho cuidado también con eso. Porque así como nuestro sistema político se ha visto enfrentado a esas bodegas donde están haciendo publicidad incorrecta para Facebook y mentira, nuestro sistema cristiano se ha visto a que esas bodegas existen donde los satanistas están haciendo eso para desviar del camino a muchos, dice Mateo capítulo 24. Entonces tú tienes que tener cuidado, y yo lo que realmente recomiendo es, tienes una Biblia, todo debe ser filtrado por la palabra de Dios, todo debe ser filtrado por la palabra de Dios. Tenemos que pedirle al Señor y tenemos dentro de nuestro ser al Espíritu Santo. ¿Qué más es aprovechar el tiempo? Es tener el espacio en ese tiempo para Dios. El mayor aprovechamiento del tiempo y la razón por la que el Señor nos pide que oremos en la madrugada, en cualquiera de las vigilias de la noche, es porque Él extiende el tiempo.
Y le digo, desafío a todas las mujeres en este lugar y en sus hogares y a los varones a que cuando ore un día de madrugada, 5, 6, 4, se dé cuenta cómo el tiempo cambia en el día y cómo el día se convierte en fructífero de lo satisfactorio que es acostarte habiendo hecho todo lo que tocaba hacer. Es una cosa impresionante cuando tú tienes absolutamente todo en orden y dices, hoy no me faltó hacer nada. Y siempre va acompañado de la oración de madrugada. Entonces, ¿qué más le pedimos a Dios? Ahora vamos al corazón de la palabra de hoy. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepamos cómo responderle a cada persona. Me encanta como dice NTV, dice, sean siempre amables e inteligentes al hablar. Qué lindo. Amables e inteligentes, para que así tengan una buena respuesta para cada persona. Qué lindo, ¿cierto? Qué lindo. Vuestras palabras sean siempre sazonadas con sal, para que usted sepa cómo conviene responder. Y dice, oren por eso. Oren para que yo tenga una respuesta correcta, y correcta es cordial y agradable. Porque lo que se puede decir mal se puede decir bien. Yo se lo digo a todo el mundo. Todo lo que se puede decir mal se puede decir bien. Se puede decir bien. Y si hay afecto, vamos a decirlo también con amor. Y cuando el Señor dice siempre, es aquí lo que nos falta. Porque a veces somos muy amables, de acuerdo, y especialmente nosotras sabemos ser amables. Dios nos diseñó para ser amables, pero como ahora somos amables de acuerdo a nuestro carácter, y somos amables de acuerdo a cómo nos sintamos ese día, y si no nos sentimos así, no somos tan amables. Y los hombres están, todos los hombres, como con qué palito la cojo, a ver cómo se paró hoy, porque de acuerdo a cómo se paró hoy, trata contigo. Y sé que hay honrosas excepciones, personas que son amables todo el tiempo. Hay personas que son amables. Yo tengo una amiga en el cielo que era política y era muy amable porque el arte de la política le enseñó así. Y como ella tenía que ser amable con el embolador, con el pobre, con el indigente, con el niño, aprendió a desarrollar esa destreza también en su vida diaria. Yo la veía discutir con las personas diciendo, corazón lindo, amorcito del cielo. Y yo decía, yo no le decía corazón lindo a una persona así. Y ya está en los cielos. Yo le digo al Señor, tú no te pierdas a una persona así. Porque la generosidad y la amabilidad es muy grande. Pero seguir utilizando palabras corteses y palabras de cariño cuando a ti te están tratando mal, no es tan fácil. Pero Dios está diciendo siempre. Y dice que de la cordialidad e inteligencia y forma agradable de hablar depende la respuesta. Porque si tú eres cordial, agradable y amable, Dios va a dar la respuesta correcta a cada persona a través de tu boca. Pero tiene que ir acompañada. De hecho, si vas a los requisitos de los pastores, dice, tiene que ser siempre amable. En los requisitos pastorales, y uno a veces no lo alcanza. Así que cierro con esto para que tengamos nuestro tiempo de oración, porque quiero hacer la tarea con este texto de cómo recorrer el camino de la ley de clemencia. Quien se esfuerza siempre en oración por ser amable, por ser agradable, por ser agradecido. Y vivimos en una cultura muy fuerte del desagradecimiento. Creo que se ha convertido en una norma, porque nuestros niños a veces ni en la casa dicen gracias. Y aunque nosotros en eso somos muy intencionales de decirle al niño, saluda, de gracias, despídete, a veces es más fácil decirle al niño que lo haga que hacerlo nosotros mismos. Y a veces nosotros no somos de decirle al esposo, gracias, qué bonito, que estaba necesitando esto. Y yo realmente soy intencional en eso. Cuando estoy sacando el mercado, que mi esposo compra, yo le digo, ay, gracias, te acordaste de esto, sí necesitaba esto, sí, ya se había acabado eso. Y soy intencional en ser agradecida. Y
Y además es un tip y como te digo siempre, sígueme para más tips. Me ha funcionado muchísimo. Porque cada día mi esposo es más pertinente en las cosas que compra. Cada día es más pertinente porque siempre está mirando qué falta, pero el agradecimiento hace eso. El agradecimiento hace que las personas que están a tu lado digan, qué bonito es darle un regalo a él. Pero ¿no es maravilloso darle un regalo a un niño? Por pequeño que sea, él lo disfruta como si le estuvieras dando casa y un auto nuevo. El agradecimiento de los niños es absolutamente sorprendente. Te miran como que tú les cambiaste la vida con ese regalo. Es una cosa loca. Matías suele utilizar el regalo que uno le da cuando uno llega. Vamos a jugar y sacas los regalos que uno le ha dado. Fíjate que los tuyos son los que más me gustan. En su último cumpleaños le dieron unas cosas realmente muy bonitas. Pero yo tenía un evento acá en la Casa de Dios el día de su cumpleaños y tenía un compromiso de esos que son ineludibles. Entonces mi esposo y yo le celebramos el día anterior, fuimos con él a almorzar, compartimos y yo lo llevé a comprar y escoger su regalo. Y entonces pasaron días. Entonces el papito es muy amable y estaba como, se supone que yo le amo mucho, debía estar allí. Entonces le dije, ay, muéstrame los regalos. Entonces le decía, no se los muestres porque la tía no vino a la fiesta. Entonces Matías fue a mostrármelos y el primer regalo que sacó fue el mío. Y le dije, es que es el que más me gusta. Pero es esa cortesía que solo los niños tienen. Y muy seguramente al otro día que vaya la otra tía le va a decir, el que más me gusta, porque los niños son demasiado corteses. Y quieren que tú te sientas muy feliz, quieren. Es una cosa muy linda, ¿cierto? Laura, mi sobrina primera, que ya es odontóloga, imagínate, tiene 24 años, pero fue como Matías un día, y entonces le decíamos en la mesa, yo soy tu tía favorita, y contestaba, ahorita no te puedo decir. Con todos los tíos presentes no voy a quedar yo mal, ¿cierto? Todos son mis favoritos. Esta generación ya no, ahora tengo una sobrina de 1 año, y una que cumplió 15, y la de 15 le dice a mi hermana menor, tú eres mi tesoro, y en verdad lo es. Y la chiquitica dice, como yo quiero a todos mis tíos, pero yo quiero, a mi mami le dice mamá Lula, porque a mi papá todo le dice Luli porque él es Luna. Entonces ella dice, no, yo solo quiero a mamá Lula. Esta generación, hasta que aprendemos con los años, porque ya tiene apenas añito y medio, pero en un tiempito ya va a decir los quiero a todos, porque nos vamos haciendo políticamente sociales y cierto, entonces que tengo que quedar bien con todos. El bebé dice no me interesa, quiero solo mi igualita, ¿cierto? Pero vamos creciendo. Entonces, ¿qué es lo que nos propone Dios? Vamos a hacer el ejercicio. Que me dedique a la oración perseverante hasta que vea los cambios que se tienen que dar en mi vida y en mi familia. Que no pierda el tiempo haciendo cosas que no van a cambiar a mi esposo, que no van a transformar la vida de mis hijos, porque lo único que los va a cambiar es la oración. Y yo les puedo dar de cantaleta, de palabras, de gritos, y nada voy a hacer en su corazón. Antes molestarlos, porque van a decir, qué fastidio, mi mamá solo grita. ¿Qué cansona que eres? ¿Alguna esposa le han dicho cansona? No me responda, ¿cierto? Pero sucede, ¿cierto? 2, que aprenda a enfrentar todo en oración. Que aprenda. Es que esta es mi forma de orar. Cuando yo termino de estudiar y de leer la palabra, saco mi lista de ¿qué fue lo que me pediste hoy? Entonces el Señor me pidió y le digo, sé separar cuando Dios me pide algo a mí que no es para mí o cuando algo. Pero cuando Dios me pidió esto a mí, yo dije, esto es para toda la iglesia. Y Dios me dijo, ¿quieres enfrentar las situaciones verdaderamente y salir victoriosa? Enfréntalas en oración. Enfréntalas en oración y ganarás. Y después me dijo, enfrenta cualquier situación con la palabra de Dios, en oración. Amén. Y lo tercero, que interceda por todos juntos, pero también por mí. Dios me dijo, no me descuidas la oración por ti misma tampoco. ¿Cierto que sí? Y lo 4, que nuestras oraciones sean con una mente y un espíritu alerta. Que nuestras oraciones no se vayan tras las motivaciones, tras los sentimientos, tras las venganzas, sino que las oraciones estén alerta, que nos demos cuenta. La primera vez que yo fui a una convención de pastores, y a veces perdemos la perspectiva de que los pastores también son hombres.
Tan pronto estaban jugando básquetbol, no, fútbol después de que terminamos de comer. Tuvimos oración y ayuno toda la mañana, casi hasta las 3. Sobre las 4 almorzamos. Era en Chía, Cundinamarca, y en una finca estábamos. Cuando los hermanos empezaron a jugar fútbol, no soy de fútbol, me gusta el del mundial y el partido final. No más, no soy de fútbol. Pero cuando está mi esposo y como él no puede hacer deportes de contacto, yo estoy pendiente para mirar que nadie me le pegue. Y yo estoy pendiente. Pero en ese momento estaba, y yo vi literalmente cuando entró el diablo. Yo vi como ya hombres de Dios y muy de Dios, porque yo les conocía, empezaron a pegarse a las espinillas, empezaron a empujarse así duro y como si fuera básquetbol en vez de fútbol, porque el básquetbol es un contacto involuntario. Tú vas corriendo y estrellas a la otra persona y por más que alcances a frenar, no alcanzas. El fútbol no es así. El fútbol tú llevas el dominio del balón y el que te pega tiene que ser muy intencional para pegarte y calibrar muy bien el golpe. Y yo me acerqué en medio del fútbol que me podían tirar el balón en la cara y saqué a mi esposo y le dije, no juegues más, que el enemigo entró. El pastor que dirigía a todos se dio cuenta y dijo, sí, aquí ya el diablo entró a mandar, no jugamos más. Pero en verdad yo me di cuenta cuando entró. Y eso es lo que nos pide el Señor en oración, que tengamos una mente alerta para darnos cuenta de cuándo el enemigo quiere robarnos la oración. Porque, ¿qué era la oración? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Déjeme probarle también escrituralmente cómo sabemos que eso pasó. Aún tenemos unos minutos y dice en Primera de Samuel, Ana nos dice que ella no tuvo una mente alerta en su oración y que ella hizo una oración incorrecta y que eso le costó que el milagro se demorara muchísimos años. Y dice, es Primera de Samuel capítulo 2, verso 3. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de tu boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él le toca pesar las acciones. ¿Qué dice ese texto? Primera de Samuel capítulo 2, verso 3. Que Ana iba a llorar y quejarse altanera delante del Señor, como si el Señor no supiera que su hijo tomó anoche, como si el Señor no supiera que esa hija está en drogadicción. Sin embargo, y bueno, tú me dices, ay pastora, pero Lucas capítulo 18 dice, cuéntale al Señor así ya lo sepas y sé impertinente en la oración. Pero impertinente en Nuevo Testamento es en tiempos. Es decir, canse al cielo y canse al cielo hasta que le respondan. No es altanería de palabras. Tenemos que hacer esa diferencia, porque en las 3 parábolas que siguen allí en Lucas, todas hablan de la impertinencia. De hecho, él dice, un hombre llegó a la medianoche y el otro fue a golpear a la medianoche. O sea, Dios sí nos permite eso. No es en horarios, es en la forma de lo que decimos. Y Ana nos dice, mira esto tan fuerte, a mí me encanta la sinceridad de Ana. Dice, eran palabras de grandeza, eran palabras de altanería, eran palabras arrogantes. Bueno, entre otras cosas, ¿cómo llegaba Ana a la oración? Porque su buena amiga Penina la había importunado, ¿cierto? Nosotros tenemos muchas peninas en nuestra vida, ¿cierto? Muchas peninas. Entonces, esas peninas que te importunan, a la larga son tu mayor bendición, porque te llevan de rodillas al Señor. Entonces, ella dice que empezó a producir palabras de altanería y de grandeza. O sea, en vez de ir a hablar con Dios y decirle, Señor, sino hablaba un poquito como Abacús, ¿cierto? No tienes ojos y ves, mira Penina, y el texto nos dice que Penina tiene 10 hijos, ¿cierto? Es decir, que la señora era más fértil que el Nilo y cada vez que quedaba embarazada para Ana era una mortificación. Lo sabemos porque, ¿qué le dijo el Cana a Ana? Yo no te soy mejor que 10 hijos. Entonces, la señora tenía 10 hijos. Entonces era muy mortificante, pero ella tomó la decisión un día. ¿Voy a ir a gritar y a pelear con el Señor o voy a ir a orar? ¡Qué decisión tan hermosa! Y él les dijo, mire, mientras yo oré así, no conseguí nada. Pero ella cambió su oración. Y el texto es hermoso porque dice maravillosamente, y esto ya es en el capítulo 1, para que lo leas, algo muy bello, dice, verso 12, bueno, la oración en sí. Mira, verso 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente.
Sí, ella sí estaba amargada, hizo voto. Y el verso 12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observándola. Entonces, en el verso 14 dice que él le dijo, mire, usted está borracha. En el verso 15, que es donde me quiero detener ahora, dice, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Entonces, note que dice, sí, se puede ir con amargura, dice el verso 10, atribulada de espíritu, dice el verso 15, pero eso no quita, como decimos en Colombia, lo cortés no quita lo valiente. Podemos ser corteses. Y por descortesía y por palabras arrogantes y altaneras, el hijo que tenía que venir se demoró 40 años. La bendición que tenía que ya haber llegado, no ha llegado. La libertad del hijo que tenía que ya haberse dado, no se ha dado. Y eso que hablamos aquí, amor, al amor de nuestra vida, a nuestro Padre Celestial, le hablamos de altanería y grandeza de otros, porque yo entiendo que lo que le decía es que no ves cómo me trata Penina y se burla, y tú le sigues dando más hijos para que se burle más. Esa era su batalla. Note que no era la batalla que tiene la gente hoy. ¿Tú sabes cuánta gente le hace cuentas a Dios? Y yo que diezmé todos esos años, y yo que ofrendé y ni casa me diste. Es una altanería que yo conozco que la gente tiene. Yo tenía otra altanería, yo tenía la altanería de sacarle la hoja de vida a Dios. Porque yo me casé como tú querías y yo trabajé como tú querías y yo sigo haciendo lo que tú querías y antes, porque también es altanería sacarle el currículum a Dios y decirle, y yo que te sirvo y yo que te hago y a otros si les das, como Asad. También es altanería la oración de Asad. Yo aquí cantando en el altar, yo cuidándote la puerta de la casa de Dios y a otros les das, también es altanería. Hay muchas formas de altanería, hay muchas formas, pero no producen el milagro. Entonces, mis amados, lo que el Señor nos pide es que entendamos que la ley de clemencia sí puede estar en nuestra boca, pero se va a conseguir en oración, se va a conseguir intercediendo y llevando todas las cosas en oración y en oración, no olvidando con quién estamos hablando. Yo puedo saberlo. Mire, cuando la gente olvida con quién está hablando, y lo digo con vergüenza, pero a las esposas nos pasa mucho, a veces se nos olvida con quién estamos hablando y le hablamos de manera incorrecta al esposo. Yo cuando veo, de verdad te lo digo, yo no necesito saber cómo es una esposa, yo veo cómo ella habla con su esposo. Y yo no necesito saber cómo es una oveja, yo veo cómo se dirige al pastor. Y te lo puedo hacer. Hay personas que en su casa dicen, el viejo ese, el tipo ese. Yo digo, Dios mío. ¿Se acuerda cuando David vio loco a Saúl? Cuando vio sus imperfecciones, cuando vio sus groserías y que dijo, pero yo tocar al ungido de Dios. Y no le voy a decir que los ungidos no cometen errores. Saúl fue nombre, dice la escritura en 1 Samuel capítulo 10, que fue mudado en un nuevo hombre, que el Espíritu de Dios estaba sobre él y que él estaba en la escuela de profetas. Y un día fue a los brujos. También se equivocó. Y yo te digo una cosa, con gran respeto por todas las personas que nos acompañan, si a ti eso te confunde, pues no tienes claro el evangelio. Porque que yo sepa, el Señor no te dijo, puestos los ojos en el pastor, puestos los ojos en el hermano. Y yo realmente te lo digo, no me ha tocado esa vida del error, y no me ha tocado porque por aquella de la revelación del Espíritu, yo inmediatamente entro a un lugar, sé qué está pasando con un pastor o con una pastora o con un hermano. Cuando veo al hijo digo, Dios mío, él es afeminado, tiene problemas de homosexualismo. Cuando veo al pastor, se queda con la mano y habla con uno, digo, Dios, ayúdalo, el pastor también es tentado. Y muchas cosas que uno puede ver con solo conocer a una persona. A veces uno ve a hombres que la oración les estremece porque no hay espíritu de oración en su vida. Y en las sillas se incomodan con la palabra porque todavía no hay espíritu de oración en su vida. Pero no significa que no pueda pasar, que va a crecer y que va a cambiar, porque también va a cambiar. Ahora, con respecto a pastores y a líderes, te digo, al que más se le da, más se le exige. El pastor que se equivoca no le va a dar cuentas solamente a una iglesia, le va a dar cuentas a Dios. Y como
me enseñó alguna abuelita santa alguna vez, yo no quisiera estar en sus zapatos si las cuentas que va a entregar no son las correctas. Yo no quisiera estar en sus zapatos. Pero que eso me diga a mí, ay, yo no sé si yo pueda seguir orando porque los pastores fallan. Yo no sé si me congregue en otra iglesia porque los pastores fallan. O sea, que eso me diga a mí que yo puedo tomar decisiones en mi vida espiritual por el error de otros, solo es una demostración de inmadurez espiritual. Solo es una demostración. Los errores de las personas me son mostradas única y exclusivamente para que yo ore por ellos. Dios no me da los errores de una persona para que yo le critique y le diga al Señor, y pastor, y pastora, y evangelista, y apóstol. No, Dios me los muestra para que más personas oremos los unos por los otros. Y no te muestra Dios los errores de tu esposo para que el día que estén peleando tú se los saques a la cara, sino para que él tenga una persona que ore por él y que ore con él. Porque no solamente podemos orar con él, debemos orar por él. Y si tú eres una esposa que no ha tomado tiempos en orar por tu esposo y que no saca diariamente un tiempo para orar por tu esposo, entonces todavía hay inmadurez espiritual. Gran parte. Mi esposo tiene tiempos de oración muy fuertes. Toda la vida los ha tenido. Y sus horarios son innegociables. El año pasado en Semana Santa estaba en el hospital. Y el primer día no podía orar. Y se tiró al piso. El doctor le dijo, no te puedes parar. Y me da pena con ustedes. Tenían una cantidad de aparatos. Y él dijo, qué pena, pero no puedo. Porque la única forma de que deje de orar es que me muera, porque si dejo de orar igual me voy a morir. Fue lo que dijo Daniel. Écheme en el foso, porque si yo dejo de orar igual me voy a morir. Otro león me va a comer si dejo de orar. Tenemos que tener esa claridad. Pero con todo y que oramos, siempre vamos a tener deficiencias porque estamos en esta carne. Cuando era muy chiquita, un pastor me quiso hablar mal de un servidor de la casa de Dios. Y yo también era servidora de la casa de Dios. Y un pastor, no el principal, sino de ahí, me dijo, es ese señor que no honra sus deudas y que no paga sus deudas y que no sé qué. Y se la pasa orando y ayunando. Y yo le contesté, él esperaba que yo le dijera, sí, haciéndole morcillas al diablo, porque eso espera Satanás que tú hables. Pero yo le dije, tremendo. Y eso es que él ora y que él ayuna. Precisamente es por eso que el diablo lo ataca. Y tenemos que entender eso. Y ese pastor no se atrevió nunca más, jamás a hablarme mal a mí de cualquier otro siervo de Dios. Yo en mi vida jamás lo he permitido, ni de las ovejas, ni de las otras personas, porque yo no creo que las otras personas puedan influir en mi vida espiritual si yo realmente sirvo a Dios. Si yo realmente sirvo a Dios, el error de otra persona me va a llevar a dos cosas. Una, aprender que estando muy, pero muy comprometido con Dios también se puede fallar. Y dos, a entender que yo debo orar por esa persona. La palabra que nos trajo el pastor el domingo me es muy maravillosa y le decía a mi esposo, qué lindo que es Jesús, porque en la fiesta del 24 de noviembre del año 23 fue la misma palabra que nos trajo el pastor Carlos Abril, solo que Carlos, el pastor Carlitos la expresó desde la ira del Señor. Y para mí fue muy dura y yo estuve todo el tiempo, Señor, ¿qué de esa palabra soy yo? Pero ahora el pastor Adrián la expresó desde el amor del Señor. Qué palabra tan maravillosa. Y nos dijo que todos, absolutamente todos, somos una comer, que nos vamos detrás de cualquier cosa, pero que aún así Dios no se va a rendir con nosotros. Me pareció tan maravilloso y me fue tan bello porque es totalmente cierto. Así que, mis amadas, termino diciéndoles, las obras de nuestro Dios se harán manifiestas en nuestra vida en la medida en que oremos y en que dediquemos nuestra vida a la oración. Es la segunda vez, en el primer día de mujeres, el Señor nos dijo, ¿se va a dedicar a seguir llorando? ¿Se va a dedicar a seguir chismeando? ¿Se va a dedicar a seguir corriendo de aquí para allá? ¿O va a orar? Ahora el Señor nos dice, ¿se va a dedicar a solo hablar o se va a dedicar a orar? Tomemos una decisión y llevémosla a cabo. Amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.